Gracias por estar acá. Ustedes se preguntarán qué pensamos nosotros para hacer mediciones sobre estos temas. Entiendo que puedan pensar que no hay que ser ningún experto en opinión pública para entender que un país que por varios años ha estado teniendo al 70% de su población comiendo 2 veces o menos al día, un país que alrededor de la mitad de su población nos decían encuestas en 2015, 2016, que habían perdido en promedio alrededor de 10 o 20 kilos en los últimos 6 meses, un país en el que cerca del 70% de la gente te decía que tenía cortes de electricidad, varios cortes de electricidad al día, un país en el que el 70% de la gente le llega el gas por bombona y pasa varios días para que le llegue la bombona, en el que cuando te llegue el agua, a veces te llega con color, con olor cuando llega. Como un país que tiene esas condiciones puede estar pensando en temas como las transiciones globales. Pero bueno, a nosotros nos toca medir para no suponer lo que estábamos diciendo. Tenemos que medir, tenemos que saber cuál es la línea base en la que nos encontramos sobre estos temas. Y a partir de ahí surge la necesidad de hacer estas mediciones de bénesis que piensa el venezolano o qué piensan los venezolanos sobre el futuro del país. Realizamos hasta este momento 3 mediciones, ¿ok? Hemos realizado con estas 3 mediciones 6.000 casos, o sea, 6.000 encuestas en total sobre los temas relacionados con transiciones globales. ¿Qué nos encontramos en estos estudios? El nivel de conocimiento es medio bajo, ¿ok? Nosotros se hizo el cuestionario con la idea de, en primer lugar, preguntarle a la gente si ellos consideraban que tenían algún conocimiento sobre estos temas, y después en realidad hicimos una serie de preguntas que nos permitió a nosotros entender si en realidad tenían conocimiento sobre ellos o no. A partir de ahí se elaboraron estos índices y eso nos permitió entender que, por ejemplo, para el tema del cambio climático hay un nivel de conocimiento medio, para el tema de la transición energética está en los mismos parámetros, pero sobre todo para el tema de la transición digital o la revolución digital, los niveles de conocimiento son muy bajos. Para el tema de la transición energética, que como les dije, hay un nivel de conocimiento medio. Somos un país que históricamente, o al menos en los últimos 100 años, ha tenido muchísima relación con el petróleo y sus derivados, entonces por lo tanto hay cierto conocimiento sobre el tema. En este caso, lo que nos encontramos como algo que nos llamó muchísimo la atención y nos alarmó muchísimo es cuando le hicimos la pregunta sobre qué pensaban ellos o qué pensaba el venezolano promedio que podía o cómo podían estas transiciones impactar en el futuro cercano al venezolano. En el caso de la revolución digital y en el caso del cambio climático, el venezolano promedio entiende que van a tener algún tipo de impacto en los próximos 10 años. Pero en el caso de la transición energética, más de la mitad de los venezolanos piensa o que no va a tener ningún impacto esta transición energética sobre Venezuela, o que si acaso tiene algún impacto, será en los próximos 20 años o más, ¿ok? Entonces, ¿qué sacamos de acá? Lo que podíamos intuir, lo que ustedes seguramente intuyeron cuando les empecé a comentar que habíamos hecho estos estudios, dijeron, bueno, mira, hay un nivel de conocimiento bajo, es cierto, el nivel de conocimiento es medio o bajo, ¿ok? Pero además sabemos que es especialmente bajo sobre el tema de la revolución digital, y además sabemos que es especialmente bajo el temor que tenga la gente sobre lo que pueda incluir o pueda influir
en el futuro de Venezuela, sobre todo a nivel económico y lo que eso trae consigo, el tema de la transición energética. Aquí les quería comentar algo. Nosotros hemos hecho como empresa algo más de 1000 mediciones en Venezuela bajo nuestra metodología de recolección de información, y este ha sido probablemente el único en el que estudios como estos pueden durar alrededor de una semana, ¿no?, para poder levantar la muestra completa. Y a diario solía conseguirme a nuestros operadores, bien sea en el comedor o en los pasillos de las oficinas, y nos hacían referencia permanentemente a que, contrario a lo que suele ocurrir en un estudio telefónico en el que el encuestado, la pregunta que más repite mientras va dando respuestas es falta mucho, ya estamos terminando. En este caso, a medida que iba avanzando el estudio, como les comentaba, la primera parte era simplemente para indagar qué pensaba la gente sobre su nivel de conocimiento, pero después ya venían otros conceptos que permitían de alguna forma darle información a la gente. Lo que ocurría es que hacia el final de la encuesta, muchos de los encuestados agradecían que le hubiésemos hecho la encuesta. Nos decían, es la forma en la que me estoy enterando sobre algunos temas que efectivamente me van a impactar o nos van a impactar como sociedad en el futuro cercano. Me llamó especialmente la atención el de una señora que nos decía que, bueno, que toda la vida ella había escuchado o le habían hecho entender que, bueno, como venezolano básicamente tú naces con una cuota de esa renta petrolera, ¿no? O sea, un país petrolero, rico además, porque eso es lo que nos han dicho desde que tenemos uso de razón. Entonces, bueno, además, mira, yo tengo una cuota asignada. De hecho, hemos visto a lo largo de la historia política venezolana, las distintas promesas de muchos de los candidatos van asignados a cómo distribuimos ese dinero, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va a cambiar ahora en mi país? ¿Cómo va a cambiar si puede haber, de alguna manera, algún riesgo en que esa renta petrolera ya no sea de la forma en la que a mí me enseñaron y ahorita qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, un poco lo que les comentaba, les decía, incluimos una pregunta, una frase a lo largo del estudio que decía qué tan de acuerdo estaba con este grupo de frases. Y textualmente le preguntamos, le dijimos, si no fuese por esta encuesta, ni me entero de estos temas ambientales, energéticos y digitales. Y era una escala de 1 a 5, donde 1 era completamente en desacuerdo y 5 era completamente de acuerdo. Bueno, la media de esa pregunta dio 3.7. Lo que les comentaba, que después pudimos constatar, además, cuando en la fase de auditoría hicimos especial énfasis en los saludos finales. Otro punto también llamativo, con el tema, por ejemplo, de los desechos sólidos, el tema cuando hablamos un poco de cambio climático y el tema de la recolección de desechos. Mucha gente también nos hacía referencia a, mira, yo quisiera apoyar más. Yo quisiera poder, por ejemplo, botar la basura de manera separada, pero primero no hay forma en Venezuela de hacerlo, y si a alguien se le ocurriese hacer esa separación de, por ejemplo, plásticos, vidrios y desechos orgánicos, inorgánicos, cuando llegue el camión de la basura, lo recoge todo junto y se lo lleva, entonces estaría perdiendo mi tiempo. Entonces, lo que les quería comentar con esto es que es un tema que probablemente no esté en el tope del pensamiento del venezolano promedio hoy en día, pero que cuando le hacemos referencia con proyectos como este, con encuestas como esta, el venezolano promedio lo agradece. ¿Okay?
Les decía que hemos hecho hasta ahora 3 estudios, 2 entre el general del país y 1 únicamente entre jóvenes, en un rango de edad de 18 años a 32 años. ¿Ok? ¿Qué nos dicen esos números? En primer lugar, los jóvenes, a diferencia si lo contrastamos con el total, el resto del país, los jóvenes sí tienen un poco más de conocimiento relacionado con la revolución digital. Se puede entender que va de la mano con que están más en contacto, más a diario que el resto de la población con este tipo de herramientas. Pero también nos llama la atención que tienen menos conocimientos sobre el tema, por ejemplo, de la transición energética. Entonces, fíjense, algo que podíamos suponer al principio, que era que había desconocimiento, y oye, ¿por qué hacer un estudio como esto? Al haberlos hecho, ya tenemos un panorama mucho más claro, no con opiniones, o sea, no es lo que yo crea que es el país, sino lo que a través de herramientas estadísticas confiables podemos saber que es esta línea base sobre lo que piensa el venezolano de estos temas. Otra cosa que nos llamó muchísimo la atención, contrario a lo que hemos podido o lo que puede tener o tenemos en la mente muchos de nosotros sobre los jóvenes, el tema del desinterés o el tema de qué puede estar pensando el venezolano sobre la situación venezolana actualmente. Fíjense que el 42% de los jóvenes entre 18 y 32 años, el 42% dice que la situación actual de Venezuela es buena. Y cuando le preguntamos por cómo será, cómo piensa que será dentro de un año, el 57% dice que será buena. Es decir, hay cierta esperanza. Si esta pregunta estuviésemos presentando aquí un estudio de 2017 o de 2019, ese número seguramente sería al menos 4 veces menor en cada una de esas preguntas. ¿Ok? El país, de cara a cuando también oíamos un poco las respuestas asociadas a estas preguntas de los jóvenes o en general los encuestados hacían referencia a algo así. Yo lo voy a resumir de una manera corta con este ejemplo. El país viene de estar muchos años en el sótano 15, si lo llevamos a un edificio, en este momento está en el sótano 7, ¿ok? Pero lo importante es que hay esperanzas para la gente, y en este caso en específico para los jóvenes, que pudiese ir un poco mejor. Lo que hemos visto con el proyecto Bénesis es que ese mejor tiene un techo muy, muy bajo si no se toman en cuenta algunos temas fundamentales que van un poco más allá del día a día de la gente. Le preguntamos también por las situaciones que más le preocupan al joven venezolano hoy en día. Una de ellas es conseguir empleo para poder desarrollarse. Cuando se le hablaba un poco sobre el tema de la revolución digital y lo que pueden ser los retos que enfrente un ciudadano del mundo o que ya está enfrentando el ciudadano del mundo, pero que además va a enfrentarlo el venezolano en los próximos años, la necesidad de formarse, porque van a haber nuevas oportunidades, pero también se van a cerrar algunos de los que pueden ser hoy en día fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, eso hace que la principal preocupación sea, bueno, ¿tendré la oportunidad yo o tendré las herramientas para poder enfrentar lo que viene? ¿Habrá empleos suficientes? La segunda preocupación que más menciones tuvo es que tenga que irme de Venezuela, ¿ok? Y es muy llamativo. Tenemos un país somos una sociedad que ha visto irse de Venezuela, según distintas cifras, entre 6 y 7 millones de venezolanos en los últimos años, ¿ok? En el que cuando hacías una pregunta relacionada con que si se quisiera ir, alrededor del 70% de los encuestados en los años anteriores solía decir que si tuviese las condiciones se iba. Y que hoy en día
La segunda preocupación más importante que pudimos observar en ese estudio sea que tenga que irme, o sea, de alguna manera obligado por la situación, creo que es un aspecto positivo que debemos resaltar. Y la tercera es la preocupación sobre si tenemos o si estos jóvenes tienen las herramientas suficientes para poder enfrentar los retos que nos vienen. Para nadie es un secreto que el sistema educativo de Venezuela ha sufrido un deterioro importante en los últimos años y ha sido especialmente impactado después de todo el proceso o todo lo que hemos vivido a nivel mundial con la pandemia. Entonces, lamentablemente, el joven promedio entiende que si tú no has tenido un profesor de matemáticas en lo que va de bachillerato, o no has tenido un profesor de inglés, o no has tenido, o no tienes las herramientas, has visto clase por internet los últimos 2 años y resulta que, según estudios, o sea, lo que nos daba también en los estudios en su momento era que el que tenía internet, que llegó a ser por momentos alrededor del 30% de los hogares en Venezuela, tenían fallas varias veces al día. Entonces, ¿quién podía realmente recibir clase de esa forma? Eso ha ido mejorando un poco. Pero, de cierta forma, justifican esto que vemos como preocupación de los jóvenes. Saber si tenían o si pueden tener las herramientas para enfrentar lo que viene en los próximos años. Le preguntamos específicamente por algunas herramientas, ¿ok? Si consideraban que las tenían, y esas herramientas iban desde si era capaz de aprender con rapidez sobre aplicaciones, si tenían ciertas habilidades como habilidades numéricas de redacción e incluso hasta el tema si era capaz de hablar inglés. En las respuestas más, o sea, que tiene mayor cantidad de afirmaciones, mayor porcentaje de afirmaciones, como ven, hay algunas que tienen alrededor o más del 90%, podemos ver que son herramientas no necesariamente vinculadas con el sistema educativo venezolano. ¿Okay? Las que ya van un poco más asociadas al sistema educativo, como por ejemplo el tema del manejo suficiente del idioma inglés u otro tipo de herramientas que van, como les digo, asociadas a conocimiento, ya el nivel es un poco más bajo y va un poco de la mano con lo que conversábamos acerca, bueno, de lo que para nadie es un secreto, los huecos enormes que hay en el sistema educativo venezolano. Como les comentaba también, hay un punto asociado, y creemos que es muy positivo, que va asociado a si los jóvenes creen que deben marcharse o si tienen la intención de marcharse del país. Estamos repitiendo la misma pregunta que se hace desde 2014, 2013 para acá, sobre todo desde 2013-2014, antes se hacía pero no con esa frecuencia, ¿ok? Hubo momentos, la pregunta textual era, si usted tuviese algún familiar o algún conocido cercano que le brindase las oportunidades de poder migrar del país, usted se iría, o sea, las oportunidades, si tienes algún familiar que te va a recibir en su casa, que te va a dar algún apoyo. El 34% de los jóvenes dijeron estar dispuestos a irse en esas condiciones, es decir, el 66% no. Esta pregunta, como les dije, en 2015, 2016, 2017, era al revés. En el total de la población, entre jóvenes podía rozar cerca de 8 de cada 10 diciendo que se iban. Insisto, ¿esto quiere decir que el país se arregló? No. Esto lo que quiere decir es que de los que están en Venezuela, hay gente que está dispuesta a poder enfrentar lo que nos viene, pero también nos dicen que tienen miedo de no tener las herramientas suficientes y también nos dicen
que nos agradecen que en encuestas como estas les demos algunas informaciones. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es mejorar el tema de la posibilidad de ofrecerle herramientas a estos jóvenes y a la población en general, digamos, ¿no? Pero bueno, no todo es positivo. O sea, como vimos, hay una disposición creciente de quedarse en el país y enfrentar entre todos lo que nos viene, también entendiendo un poco lo que está haciendo el mundo en este momento, ¿no? O sea, las dificultades que se enfrentan a nivel mundial. ¿Qué no es positivo? Que cuando cruzamos la pregunta anterior que vimos en la que le preguntábamos por herramientas y capacidades a los jóvenes, cuando la migramos con disposición, cuando la cruzamos, perdón, con disposición a migrar, lo que observamos es que existe una disposición bastante mayor de los jóvenes más preparados a migrar que de los jóvenes menos preparados. Es decir, que como no se tomen medidas con la celeridad necesaria, lo que nos va a ocurrir es que nos vamos a quedar con los jóvenes menos preparados para enfrentar las situaciones más complejas que nos vengan en los próximos años. ¿Qué podemos concluir de lo que hemos visto en el estudio de hoy? A diferencia de lo que podríamos pensar originalmente, el desconocimiento no es igual cuando hablamos de los distintos tipos de transiciones globales. Hay unos desconocimientos, unos niveles de desconocimiento preocupantes en cuanto a temas de revolución digital. Hay unos niveles de desconocimiento preocupantes sobre cómo puede impactar tanto el tema de la revolución digital como el tema de la transición energética en el mercado laboral venezolano. Esto es preocupante. ¿Qué es positivo? Que ha ido disminuyendo la disposición de los más jóvenes a migrar de Venezuela. Y además otro punto que es contrario a lo que podríamos tener en mente sobre la apatía de alguna manera de la población en general, pero sobre todo de los jóvenes con estos temas, lo que nos encontramos al realizar en el proceso de la realización de estos estudios es que no es tal esa apatía. Cuando tú le das información, tanto el venezolano promedio como en especial el joven lo agradece, lo que estamos viendo es un hueco en las oportunidades de información y las oportunidades de herramientas. La disposición está, ¿ok? Lo que no hay hasta este momento es la forma de cómo darle esas herramientas al venezolano promedio y en especial a los jóvenes. Gracias.